Hola a todos, en este video tutorial vamos a aprender a manejar Microsoft Access. Para eso lo haremos en 4 vídeos, las 4 partes que tienen la base de datos. Este primer vídeo vamos a hablar sobre las tablas. Para eso vamos a utilizar un mismo ejercicio durante estos 4 vídeos, que sería nuestra empresa Rentacar, una empresa que se dedica al alquiler de coches. Entonces, para eso, aquí tenemos el enunciado, aquí abajo del ejercicio, y vamos a abrir Microsoft Access. Lo he puesto así para que nos permita tener siempre el enunciado abajo en todo momento, ¿vale? Entonces, esta primera ventana de Access, cuando vamos a crear una nueva base de datos, tenemos que darle aquí a base de datos en blanco. Nos va a aparecer esta ventana del centro donde nos indica, aquí abajo, nos indica la ruta donde por defecto se va a guardar. Si yo no le digo nada, me lo guardaría en documentos, ¿vale? Por defecto la voy a dejar ahí. Si quisiera cambiarla, o vamos a cambiarla, por ejemplo, a descargas, le doy a la carpeta, me voy a descargas, aceptar, y ahora me faltaría el nombre. Para ponerle nombre, vamos a cambiar desde el 1 para atrás. En este caso, por ejemplo, vamos a poner, pues, base de datos, Rentacar, alquila un coche, Rent a Car, vídeo, ¿vale? Como la que estoy utilizando para crear el vídeo, crear. Y fijaros que automáticamente aquí arriba ya me ha cambiado el nombre de ese archivo por el nuevo que acabamos de poner. Por defecto, Access nos crea una primera tabla, ya que no puede haber una base de datos vacía sin ninguna tabla. La tabla es lo más básico, el elemento más básico que tiene Access. Entonces, nos crea una muy sencillita, con un ID, un número ID y un campo ID, mejor dicho, y nada más. Entonces, lo que podemos hacer, cierro esa tabla y vamos a crear una desde cero. En este caso, nuestro primer ejercicio tiene 3 tablas. La tabla flota, que es la que vemos aquí, la tabla distribuidor y la tabla alquileres. Vamos a crear las 3. Le doy a crear diseño de consulta. Perdón, diseño de consulta. Crear diseño de tabla. Vale, aquí nos indica 2 columnas, principalmente. Nombre del campo va a ser el nombre de la columna. Tipo de datos, elegiremos qué tipo de columna va a ser, es decir, qué datos va a contener la columna, y en descripción es opcional. Solamente se ve cuando entramos en el diseño de las tablas, nunca en el formato de edición de tabla. Entonces vamos a empezar. Siempre que empiezo con una tabla, el primer campo que voy a meter siempre va a ser un ID, un identificativo, un número de identificación. En nuestro caso vamos a poner ID coche. Mirar, se puede aquí, en este campo, en nombre columna, se puede escribir con separadores, se puede incluyendo espacios, se puede escribir en mayúscula, en minúscula, con acentos, se puede escribir como nos dé la gana. Pero luego a la hora de hacer las consultas tenemos que recordar cómo lo hemos escrito y si hay espacios habrá que utilizar las comillas para indicar ese nombre, etc. Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas, lo recomendable es, en esta columna de nombre de campo, no dejo espacios ni pongo guiones. Y así nos evitamos luego los problemas a la hora de realizar las consultas. Entonces, en lugar de espacios, pues un guión bajo. Y de coche, ¿vale? Como en la flota. Entonces, al hacer clic aquí, fijaros que en tipo de campo me aparecen automáticamente abajo las propiedades asociadas a este tipo de campo. Texto corto en este caso. Si pongo número, me aparecen otras propiedades diferentes. Es decir, en función de lo que yo ponga aquí, me van a aparecer, ¿veis? Diferentes ventanas, diferentes propiedades. Entonces, vamos a indicar el primero. El primero, como es el ID, siempre va a ser un campo de autonumeración. Autonumeración significa que Access, de manera automática, me va a ir dando el valor de ese campo y será un campo que será progresivo y que vamos a indicarle donde pone indexado, despliego aquí y le indico que sí, va a ser indexado sin duplicados, de forma que nunca haya 2 números iguales en esta columna. Es decir, 1, 2, 3, 4 y así progresivamente, ¿vale? Pero nunca se repetirá el 1, nunca se repetirá el 2, etc. Entonces nos dice que este campo va a ser autonumeración, ya lo tenemos. Clave principal. Clave principal. Para ponerlo, hacemos clic aquí, veis que justo a la izquierda del nombre aparece una flechita negra. Si yo hago clic derecho y le doy la primera opción, que es clave principal, que lleva el icono de una llave. Y también lo podría haber puesto desde aquí, seleccionando esa columna, haciendo clic aquí directamente, ¿vale? Son 2 maneras. Clave principal significa que es un campo de autonumeración y que no tiene duplicados, ¿vale? Que va a ser un campo que vamos luego a utilizar para relacionarlo con otra tabla. Esa es la manera en la que le decimos que ese campo lo relacionaremos después, probablemente con otra tabla. Luego, observaciones. Me dice que indique número identificativo del coche. Pues lo escribimos aquí.
Siguiente campo. Hago clic debajo, en la fila de abajo y seguimos. Matrícula. Como hemos dicho, me voy a olvidar de los acentos. En este caso, ¿vale? En esta columna no voy a poner acentos. Tipo de datos, en este caso me dice que sea texto corto, me dice que sea requerido longitud 7. Pues fijaros que aquí, cuando pongo texto corto, me dice tamaño del campo. Pues le vamos a marcar 7. Y donde pone requerido, aquí. ¿Veis? Requerido. Requerido significa obligatorio. Puedo hacer clic en el desplegable y marcar sí, sí afirmativo, con acento, ¿vale? O también lo podría escribir directamente, fijaros que me deja escribirlo. Pero si no me quiero calentar la cabeza, despliego y marco sí. ¿Qué vamos a indicar aquí en observaciones? Pues en este caso que sea la matrícula del vehículo. Más cosas, marca, exactamente igual. Marca, es texto corto, requerido, en este caso la marca longitud 20, pues machaco aquí, longitud 20. Y requerido sí, pues donde pone requerido, despliego e indico sí. Y en este caso la marca sería la marca del coche. Control C, Control V, ¿vale? Marca del coche. Seguimos. Vamos con modelo. 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 No nos dice que tenga ninguna propiedad. Y hay que poner indicar modelo exacto del coche. Pues aquí, modelo exacto del coche. Sí, perdón, lo he puesto donde no era. Era aquí. Ahí. Vale, debajo de modelo, marca española. Pues marca _española. Recordad, no dejamos espacios ni acentos. Aquí es un campo sí no. Despliego y indicamos este tipo de campo, sí no. Si no, significa que el campo va a ser un cuadrito donde marcaremos el cuadro para decir que sí, la casilla, o dejaremos en blanco para indicar que no. ¿Vale? Entonces me dice valor predeterminado, sí. Si nos vamos aquí, muchas columnas llevan esta opción, que es valor predeterminado. Esto predeterminado quiere decir por defecto. Fijaros que esto no es desplegable. No puedo hacer, si yo hago clic aquí, me lo considera como si fuera una fórmula y se me abre el generador de fórmulas. Entonces, para poner valor predeterminado, tendría en este caso que escribirlo. Sí afirmativo, ¿vale? Ojo, sí con acento. ¿Vale? Seguimos. Indicar en este caso, aquí. Control C, indicar en este caso que se trata de una marca española o no. ¿Vale? No me lo ha copiado entero. Bueno, indicar si se trata de una marca española o no. ¿Vale? Fijaros que aquí me da igual escribirlo como quiera igualmente, porque solo lo vamos a visualizar en esta pantalla. Seguimos. Fecha de la compra. Fecha, compra. ¿Vale? Voy a obviar de la. Se trata de un campo fecha hora, y me dice formato de la fecha hora con el año con 2 dígitos. ¿Vale? Fácilmente la fecha hora, para que el año me lo ponga con 2 dígitos, nos iríamos aquí en formato. Y fijaros que en formato, si yo despliego, me aparecen distintas opciones posibles de fecha hora. Pero el año en concreto solamente me lo aparecería aquí con 4 dígitos, 2015. Si yo quiero que me aparezca el año con 2 dígitos, tendría que escribir esta expresión, día, mes y año. ¿Vale? Duplicando la letra, el carácter, en cada caso. Día, mes y año. ¿Vale? Fecha en la que se compró. Texto que vamos a poner. Fecha en la que se compró. Aquí ponía regla de validación. En este caso, no vamos a poner aquí la regla de validación. La regla de validación hace referencia a que no se pueda meter una fecha de compra si no han pasado X días de que se alquila. Esto fue un error mío que lo tenía que haber cambiado, ¿vale? En el enunciado. Esto haría referencia a otra tabla, que sería la tabla contrataciones. No se aplicaría aquí, ¿vale? Por lo tanto, lo pasamos. Vale, precio diario. Aquí, precio diario. Precio _ diario. Me dice que se trata de un campo moneda. Desplegamos y fijaros que se trata, hay uno que se llama moneda. Moneda significa euros, en nuestro caso. Entonces nos dice que sea sin decimales. Luego aquí fijaros que aquí donde pone lugar de decimales, despliego y le indico 0 decimales. ¿Qué más? Valor por defecto 0. Pues valor predeterminado, ya él automáticamente me indica 0. ¿Vale? Entonces aquí pondríamos precio sin IVA, es decir, la base imponible. ¿Vale? Base imponible. Seguimos. Siguiente, foto.
Vamos a poner la foto de un de los coches. Entonces le digo que se trata de un objeto OLE. OLE son objetos de vídeo y de fotografía que se pueden adjuntar a una base de datos. Me dice título, fotografía del vehículo a alquilar y el modo extender. El modo cambiar tamaño aquí tampoco aplicaría en la tabla, realmente aplica a la hora del formulario, que es donde se visualizan las fotos, ¿vale? Luego eso lo obviamos también. Sería fotografía del vehículo a alquilar. Pues aquí, fotografía del vehículo a alquilar. Luego, foto del vehículo lateral. En observaciones vamos a ponerlo. Pues aquí en observaciones, foto del vehículo de lateral, ¿vale? Y por último, ID distribuidor, que va a ser el campo que nos va a dejar relacionar el vehículo con el comprador, o sea, con el vendedor, perdón, ID distribuidor, para que nos permita identificar qué persona va a ser la que la que nos ha vendido este vehículo. Este ID, veréis que en la tabla de distribuidor que vamos a crear después será un campo autonumérico. Aquí no podemos poner dos campos autonuméricos, puesto que ya hay uno al principio. Entonces, este tiene que ser un campo de número, ¿vale? Para que nos permita luego relacionarlo con el otro ID. Entonces, texto de número. ¿Qué más? Que sea requerido, es decir, obligatorio. Esto lo tenemos aquí. Aquí está, desplegamos, le ponemos sí. Y alineado al centro, tampoco lo tenemos. Aquí, abajo, alineado al centro. Para que aparezca en el centro de la casilla, ¿vale? El número aparezca centrado. ¿Qué más? Número identificativo, vamos a ponerlo aquí. Número identificativo del proveedor y servicio técnico. Último campo, observaciones. Observaciones. En este caso va a ser un texto, pero en verde corto, que tiene 255 caracteres máximos, un texto largo que no tiene límite de caracteres, ¿vale? Y vamos a poner aquí que se tratará de observaciones varias, ¿vale? Y con esto ya tendríamos nuestra primera tabla. Muy bien, pues vamos para arriba, tenemos nuestra clave principal para guardar la tabla. O bien hacemos clic derecho encima de la pestaña, le damos a guardar, o bien le doy aquí arriba al disquete, que fijaros que es el mismo icono que me salía ahí, y me aparece la ventana para guardarlo. En este caso lo vamos a llamar la tabla flota de vehículos, ¿vale? Cerramos y ya tengo mi primera tabla. Si ahora hago doble clic dentro, ¿veis lo que nos aparece? Esto sería una tabla de datos de ACES, por ejemplo, o sea, perdón, de Excel, parecida a la que luego vemos en Excel. Simplemente voy haciendo clic aquí en medio para que los campos se hagan más grandes y se vean completos, y ya podría empezar aquí directamente a meter los datos, ¿vale? Pero los datos se meten una vez que hemos relacionado las tablas, por lo tanto ahora mismo no vamos a meterlos todavía. Le doy a guardar cambios, sí. Ahora vamos a crear la segunda tabla. La segunda tabla es distribuidor, que contiene los detalles del servicio técnico y del vendedor. Entonces le vamos a dar a crear diseño de tabla, ¿vale? Igual que antes, se nos abre la misma ventana y vamos a ir metiendo exactamente lo mismo, los mismos campos. ID-distribuidor. Distribuidor. Vale. ¿Qué más? Es un campo, como es el primero, siempre autonumérico. Se indica que es una clave principal, botón derecho, clave principal, o clic aquí. Y que sea indexado sin duplicado. Fijaros que al ponerle clave principal lo primero, él ya me cambia esto y me pone sin duplicados. Antes aparecía con. ¿Vale? Entonces, número identificativo, aquí en observaciones, número identificativo del servicio técnico. ¿Vale? Siguiente campo, distribuidor. Distribuidor. Se trata de un texto corto, requerido, es decir, que sea obligatorio. Luego aquí donde pone requerido no, despliego y marcamos sí. Y aquí nos va a aparecer el nombre del proveedor. Seguimos. Dirección. Dirección. Texto corto. Dirección del contacto y taller. ¿Vale? Son los datos con los que luego podremos contactar supuestamente con el fabricante. ¿Qué más? Localidad. Localidad. Se trata de texto corto y aquí le vamos a indicar que esto es la ciudad. Más. Teléfono. Teléfono. Recordad que no ponemos acentos ni espacios aquí. Teléfono, vamos a poner texto corto.
Teléfono es un número, me estaréis pensando. Sí, es un número. Pero si yo le pongo número, luego no voy a poder separarlo como yo quiero, separarlo en grupos de 3, para que visualmente sea mucho más cómodo a la hora de visualizarlo. Entonces, por eso, en lugar de poner numérico, campo numérico, le ponemos texto corto. Aquí le vamos a poner teléfono principal del contacto y vamos a modificar aquí los datos. Va a ser un texto corto de tamaño 11, que son los 9 números más los 2 caracteres, los 2 espacios que hay en medio. Y ahora nos vamos a meter aquí en este apartado que pone máscara de entrada. Si yo despliego aquí los 3 puntitos, primero me pregunta si quiero guardar la tabla, le digo que sí. Y en este caso la tabla la vamos a llamar distribuidor. Y nos aparecen, fijaros, diferentes opciones de tipos de campos. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar la primera, que es número de teléfono. Si yo lo selecciono, fijaros que aquí ya me aparece el número de teléfono, me da la opción de poder separarlo, ¿vale? Si no me apareciera, borro y yo lo escribiría 000 o 999, lo mismo es, ¿vale? En aquí arriba, la máscara de entrada. Y en esto muestra el separador que vamos a utilizar o que va a aparecer cuando yo haga clic en ese campo. Entonces vamos a poner, como nos dice aquí, que el marcador sea el asterisco, para que aparezca un asterisco en lugar de los números. Lo vais a entender ahora, ¿veis? En lugar de una línea, que aparezca el asterisco. ¿Veis? Si no pongo nada, si dejo la línea por defecto, pues me aparecería eso hasta que empiece a meter los números. Entonces vamos a poner el asterisco, como nos dice aquí en el enunciado. Siguiente, y ahora paso importante. ¿Cómo quieres que se muestren? Pues con la primera opción, separada. Para eso estamos haciendo la máscara de entrada, separada. Siguiente, finalizar. Vale, ya tengo mi máscara de entrada creada. Siguiente campo, email. Pues email, texto corto, no, texto corto sí, y indicar email de contacto, pues email de contacto. Siguiente campo, web, de nuevo texto corto, dirección web si la tiene. Seguimos, observaciones, en este caso texto largo, pues aquí desplegamos texto largo. Y le ponemos observaciones varias. Observaciones varias. ¿Vale? Con esto ya tendríamos mi tabla. Lo mismo, clic derecho, guardar. Fijaros que es el mismo icono, ¿veis? Puedo guardar desde aquí, puedo guardar desde aquí. Y cerramos. Ya tengo mi segunda tabla creada. Ahora vamos por la tercera y última tabla, que es la tabla alquileres. De nuevo, en crear tenemos todo lo que podemos hacer con los 4 objetos de las bases de datos. Tablas, consultas, formularios e informes. La tabla. Nos vamos a diseño de tabla y vamos a crear la siguiente, que van a ser los alquileres que hemos tenido de esos vehículos, porque es una empresa de alquiler. Entonces, como siempre, el primer campo, un ID. ID alquiler, en este caso. Autonumérico, por lo tanto va a ser, fijaros que me aparece sí con duplicados, pero si yo lo marco y le doy a clave principal, él automáticamente, ¿veis? Me ha cambiado así sin duplicados. Es decir, la clave principal no te permite duplicar un valor dentro de esa columna, ¿vale? ¿Qué más? Número de alquiler realizado. Aquí en las observaciones. Seguimos, ID coche. ID coche. ¿Os suena el ID coche? Lo teníamos en la tabla flota, que lo hemos visto antes. En la tabla flota era un campo autonumérico, pero yo ahora no puedo poner nada más que un autonumérico en la tabla. Luego este lo vamos a poner numérico, ¿vale? ID coche va a ser numérico. Va a ser obligatorio y alineado al centro, pues donde pone requerido, a ver, aquí, requerido, despliego y le indico sí. Y en la alineación, aquí abajo, le indico que esté alineado al centro, ¿vale? Entonces el ID coche será el número identificativo del coche que hemos alquilado a este cliente. ID coche. ¿Qué más? Fecha alquiler. Pues fecha guión bajo alquiler. Se trata de un campo fecha hora, ¿vale? Fecha hora extendida es lo mismo, pero te pone la hora. La fecha te pone únicamente lo que es la fecha. Entonces quiero que este campo sea requerido aquí. Requerido sí, y el formato, el año con 2 dígitos, es decir, aquí en formato no desplegamos y ponemos
fecha corta, porque entonces nos va a poner con 4 dígitos y yo eso no lo quiero. Entonces empiezo a escribir DD-MMAA y así nos muestra el año con 2 dígitos. Aunque yo lo escriba con 4 luego, me va a mostrar con 2 dígitos, ¿vale? Entonces la fecha de alquiler es la fecha en la que se alquila el coche, es decir, en la que sale de nuestra cochera de nuestra empresa, ¿vale? Vamos a poner aquí, ¿dónde estás? Sale de nuestras instalaciones. Más, luego fecha de evolución. Fecha de evolución, recordad sin acento ni espacios. También es un campo fecha hora. Y en este caso no es requerido, simplemente porque no, puede ser que todavía no lo hayan devuelto en el momento de meter los datos, ¿vale? No hayan devuelto el coche. Entonces, formato de la fecha también con corta, con el año en 2 dígitos, día, mes y año. Fecha en la que devuelven el coche, ¿vale? Esto sería la fecha en la que devuelven el coche. Control C, Control V. Seguimos. Nos dice datos del usuario. En este caso va a ser DNI del usuario. Siguiente campo. DNI. Arrendatario, vamos a poner. Arrendatario. DNI, arrendatario. En vez de usuario. Texto corto, longitud 9. Pues texto corto, longitud 9. DNI del arrendatario. Va a ser el DNI del arrendatario. Aquí. ¿Vale? DNI del arrendatario. ¿Qué más? Para el DNI del arrendatario podemos mostrar una máscara de entrada que sería 000 000 000 más L. ¿Vale? De esta manera, mostrando esta... perdón, me sobra un 0. Tenemos menos números. Mostrando esta máscara de entrada, le estamos diciendo a ACES que los números me los separe por puntitos, me los agrupe en grupos de 3, de millones, y al ponerle más y la L mayúscula, el símbolo de abierto y la L mayúscula, le estamos diciendo que nos ponga la letra que va a continuación del DNI en mayúscula, ¿vale? La máscara de entrada del DNI. Nos dice que pongamos el texto DNI del arrendatario. Pues copiamos, Control C aquí, la voy a copiar, DNI del arrendatario, ya está pegado. Vale, más, arrendatario. Pues ahora el nombre del arrendatario. ¿Vale? Arrendatario. En este caso me dice que el arrendatario es texto corto y nombre y apellido del arrendatario. Más fácil todavía. Texto corto y nombre y apellidos. ¿Qué más? Teléfono. Teléfono. Vamos a poner, como tenemos en otro lado otra clase de teléfono, vamos a poner teléfono arrendatario, ¿vale? Porque en otra tabla ya me aparecía el nombre teléfono a secas, para que no dé lugar a confusión. En este caso hemos dicho, igual que pasaba antes, longitud, vamos a poner texto corto, longitud 11, es decir, los 9 números más los 2 espacios, y en la máscara de entrada desplegamos, guardar sí, como se va a llamar tabla alquileres, y aquí en número de teléfono le damos a siguiente, podemos dejar la que aparece por defecto, sin problema. Máscara de entrada, ¿vale? Aquí vamos a dejar, en vez de cambiar como hemos puesto antes el asterisco, vamos a dejar el guión siguiente y aquí le digo que me los muestre separados, ¿vale? Los números, siguiente, finalizar. Y ya me escribe él la máscara de entrada correspondiente, ¿vale? ¿Qué más? Dirección, texto corto, debajo. Dirección, texto corto, y va a ser, aquí copiamos el texto, dirección del arrendatario. ¿Qué nos queda? Localidad. Localidad, arrendatario. Aquí vamos a poner exactamente lo mismo, porque también aparecía en otra, arrendatario. En otra tabla aparecía también la palabra dirección y localidad y así no da lugar luego a errores cuando hagamos las consultas. ¿Vale? Ciudad del arrendatario. ¿Qué más? Este era el teléfono del arrendatario. He olvidado copiar este. Por aquí. Vale. Localidad. Debajo de localidad vamos a poner la foto. Fotografía de esa persona. Recordad que para eso simplemente teníamos que indicarle un tipo de campo que recoge las fotografías y los vídeos, que es el objeto OLE. Y el título que vamos a poner, fotografía realizada. Fotografía con la webcam. Tenemos al cliente delante del ordenador, le decimos pose y sonría y le hacemos la foto, ¿vale? Lo de modo cambiar tamaño, eso lo pondríamos luego en el formulario, ¿vale? No sería aquí. Control V.
¿Qué más? Seguro. Seguro. Si el cliente contrata o no contrata seguro. Bueno, antes de nada, también aparecía la foto en otra tabla. Entonces vamos a ponerle arrendatario, ¿vale? Foto arrendatario. Seguro. ¿Seguro es un campo? Sí, no. ¿Contrata o no contrata seguro? Pues por defecto nos dice que aparezca sí. Luego valor predeterminado. Fijaros que no me da opción el desplegable. Luego lo escribo sí con acento en la i, ¿vale? Y nos indica que debemos de poner esto en las observaciones. Si contrata o no contrata, seguro. Y por último, observaciones. Texto largo, se trata de un texto largo, luego no tiene límite, vamos a ponerle aquí un texto largo y a eso va a incluir observaciones varias, ¿vale? También tenemos un campo llamado observaciones, entonces vamos a poner observaciones alquileres, ¿vale? Para que no en otra tabla, para que así no se confunda. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos nuestras 3 tablas. Le doy a guardar y cerramos. Y ya tendría nuestras 3 tablas creadas. ¿Cuál es el siguiente paso? Muy importante, por no decir imprescindible para que cualquier base de datos funcione. Relacionar las tablas, porque si no luego las consultas y los formularios saldrán erróneos, ¿vale? Entonces vamos a relacionarlas. Para relacionar las tablas simplemente nos vamos aquí, herramienta de base de datos, y hay un botón que se llama relaciones, ¿vale? Entonces este botón nos muestra aquí la ventana agregar tablas. En el caso de que no saliera esta ventana, fijaros que aquí tenemos el botón agregar tablas. Hacemos clic encima y tengo que asegurarme que estoy aquí en tablas, ¿vale? Porque luego, como veis, podemos agregar consultas, vínculos, etc. Entonces, voy a relacionar tablas, luego agregar tablas. Tengo que añadir las 3 tablas. Para ver todos los campos bien, lo primero que debemos hacer es ampliar así, para que se vean todos los campos que tenemos en las 3 tablas, ¿vale? Y ahora vamos a ver, alquileres va a estar al final y flota por aquí. Flota, distribuidor y alquileres aquí, ¿vale? En el orden más o menos que la he creado. Entonces tengo que fijarme qué campos comunes hay. Tengo que relacionar siempre IDs, nunca otro campo. Solo relaciono los campos ID, que son los identificativos. Entonces fijaros que ID coche está aquí en la tabla flota, pero también lo tengo aquí en alquileres. Entonces tengo que relacionar este con este. ¿Pero qué sentido cojo? Es decir, ¿arrastro de aquí a aquí o de aquí a aquí? Pues el significado o el punto del cual arrastro va a modificar cómo funciona nuestra base de datos después. Entonces tengo que tener en cuenta que el razonamiento a realizar es un coche que yo compre puede alquilarse infinitas veces. Por lo tanto, desde flota hasta alquileres, ¿vale? Aquí en esta ventana es muy importante marcar las 3 opciones para que así luego no nos permita eliminar coches si ya tiene algún alquiler hecho o no nos permita eliminar distribuidores si ya le hemos comprado algún coche, ¿vale? Luego es importante para evitar dejar datos huérfanos cuando queramos eliminar una cosa posteriormente en una base de datos, por ejemplo. Le doy a crear y fijaros que me salen los simbolitos. Un coche puede alquilar se puede alquilar infinitas veces. ¿Qué otro campo tenemos común? El ID distribuidor aparece también aquí. ID distribuidor, ID distribuidor. Lo mismo, un distribuidor me puede alquilar infinitos coches. Por lo tanto, de distribuidor hasta flota, ¿vale? Y marcamos las 3 opciones por el mismo motivo que hemos comentado antes. Un distribuidor me puede alquilar o me puede vender infinitos coches. Ya tendríamos nuestras 3 tablas relacionadas, ¿vale? Le doy a cerrar y me dice, ¿desea guardar los cambios? Sí. Y ya tendría con esto relacionadas mis tablas. Con lo cual, el siguiente paso ya sí es poder meter los datos en las tablas. Entonces nos dice, introduce los datos en las tablas distribuidor y flota, siguiendo este orden, es decir, primero distribuidor y luego flota. Ver los datos en el anexo. La tabla alquiler lo haremos después utilizando el formulario correspondiente, ¿vale? Entonces vamos con nuestro anexo. ¿Dónde está la tabla? Está aquí. Aquí tengo las tablas. ¿Vale? Entonces, primero nuestra tabla distribuidor, que la tenemos aquí. Voy a colocarla más pequeño, un poquito menos de zoom, ahí, para tenerlo todo en pantalla. Voy a meter los 2 primeros y los últimos paro el vídeo, ¿vale? Y los meteríais vosotros. Entonces, distribuidor. El primero, como hemos puesto el campo distribuidor y de distribuidor automático, yo aquí
no tengo que escribir nada. Hago clic en la segunda, que es distribuidor. Y fijaros que ahora mismo me pone nuevo. Vamos a empezar a escribir aquí. Distribuidor Flick Canarias. Pues empezamos. ¿Veis? Al empezar a escribir, automáticamente él me ha cambiado el ID de distribuidor, ¿vale? Flick Canarias SL. Dirección, Avenida Escaleritas 40. Las Palmas de Gran Canaria. Abreviado. Teléfono 928-310-320. 20. Fijaros que yo no he puesto en ningún momento los espacios. He escrito todos los números seguidos, ¿vale? Le doy al tabulador o al intro y me pasa al siguiente campo. Eso es lo que ha hecho la máscara de entrada del teléfono. Me separa los números automáticamente sin necesidad de yo meter los espacios. Me los pone él automáticamente, ¿vale? comercial@flick.es www.flick.es. Y en este caso no tiene observaciones. Le doy al tabulador, se me viene aquí y recordar que tenemos que escribir en la segunda columna, que en este caso sería O. ¿Veis? Al poner la primera letra ya me asigna aquí el ID. Otaiza S.A. Calle Serrano 23 Murcia y de nuevo el teléfono sin dejar ningún espacio. 910. ¿Veis la máscara de entrada de los asteriscos? 555. ¿Vale? Y automáticamente me lo pone. comercial@otaiza.es www.otaiza.es. Y las observaciones. Temas de financiación. Verlos con Julián. ¿Vale? Le damos al tabulador y me pasaría al apartado siguiente. Hemos puesto algunos campos obligatorios. Eso significa que si yo hago clic en ese campo y era obligatorio, no me va a dejar salir de ese campo hasta que no escriba un número ahí. ¿Vale? Voy a centrar para que sea más cómodo de ver. Luego, ojo con eso. Si os da un error y no os deja salir, es porque tengo que escribir sí o sí algo en ese cuadrito. ¿Vale? Paro el vídeo y termino de meter los datos. ¿Vale? Ya he terminado de meter los datos. Ya tenemos los 7 datos que tenemos de la tabla distribuidor. Siguiente paso, cuando yo vaya a salir, le damos a guardar, ¿vale? Y nos va a guardar los datos de la tabla distribuidor, ¿vale? Seguimos metiendo los datos ahora de la tabla flota. Lo mismo, contiene el inventario de los coches. Flota. Aquí solamente tenemos que tener en cuenta que teníamos la fotografía del vehículo, pues la foto no se adjunta desde aquí. La foto la vamos a juntar desde los formularios, ¿vale? Que os enseñaré la forma. Muy fácil de realizarlo. Entonces, vamos a meter todos los datos excepto la fotografía. ¿De acuerdo? Venga, metemos los primeros. El vehículo primero es la matrícula 2100 Vol. Y la marca es Volkswagen. Modelo Tiguan E Hybrid. Marca española no. Luego, aquí lo desmarco. Lo puedo desmarcar haciendo clic con el ratón o si lo tengo aquí marcada la casilla, le doy a la barra tabuladora y me lo quita, ¿vale? Me la desmarca. Fecha. Fijaros que como yo le he puesto la fecha hora, me aparece el selector aquí. Puedo marcarlo aquí, podría irme aquí y buscar la fecha o directamente escribirlo, ¿vale? 2 de marzo del 2018. Como yo le he puesto que la máscara de entrada sea de 2 dígitos, pues automáticamente al meter el año, aunque yo lo he metido con 4 dígitos, me lo convierte en 2, ¿vale? La máscara de entrada no, perdón, el formato de la fecha corta. Aquí, ¿qué error me ha dado aquí? Fijaros que yo he intentado volver aquí para explicaros lo del formato de la fecha y me ha aparecido este error porque ya había hecho clic en precio diario. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? No se puede cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla distribuidor. Vale, aquí me indica que aquí ahora lo voy a tener que indicar quién me la ha vendido. Pero, ¿por qué no me ha dejado pasar? Porque precio diario era un campo obligatorio. Entonces vamos a poner el precio que tiene este vehículo, el precio diario de alquiler, que son 110 euros, ¿vale? La fotografía nada, porque no vamos a poner. Y ahora, ¿qué distribuidor me lo vendió? Pues me lo vendió el distribuidor número 1, que como ya hemos metido antes, el distribuidor número 1 era Flick Canarias, que lo tenemos aquí, distribuidor 1, Flick Canarias. ¿Vale? Luego yo aquí le pongo el 1. Y ahora veis como ya sí me deja pasar al siguiente dato, ¿vale? Vamos a copiar esto en las observaciones.
Esto si queréis los puedo poner un poquito más grande para que aparezca más grande. Aquí, ¿vale? Con autonomía eléctrica. Aquí, a ver, con autonomía eléctrica. Eléctrica, aquí, vale. Seguimos con el segundo, ¿vale? El segundo, la matrícula era 2950 TOY, de la marca Toyota. Y modelo RAV4 Electric Hybrid 2 WT Advance. No tiene una marca española. La fecha es del 1 de febrero de 2018. De nuevo lo meto con 4 dígitos. Y al hacer clic en el tabulador me lo cambia. Precio diario 105. Fotografía después. Y el distribuidor que no lo vende es el 4. Que el distribuidor 4 era Toyota. ¿Vale? Toyota Canarias es el que me ha vendido ese vehículo. Entonces lo mismo, en este caso lo mismo, con autonomía eléctrica, ¿vale? Aquí vamos a poner con autonomía eléctrica de nuevo, ¿vale? Pauso el vídeo y volvemos cuando lo tengamos completo. Ya hemos metido los datos de todos los vehículos en la tabla flota. Le vamos a dar aquí, clic derecho, guardar. Fijaros que cuando yo lo he metido, como le he enlazado aquí el distribuidor, si me aparece aquí este más, si yo lo despliego, me indica qué alquileres tendría asociado este vehículo, este coche. Como no tengo metidos todavía los alquileres, me aparece en blanco. Pero si yo me voy a distribuidores, también tengo este más. Si yo despliego, me aparece, como hemos relacionado en la otra tabla el distribuidor con el coche, me aparece este distribuidor, qué vehículos son los que nos ha comprado, ¿vale? Es una manera rápida de ver las relaciones que hay entre las tablas, gracias a las relaciones que establecimos aquí en herramientas, relaciones, ¿vale? Por eso os he dicho antes que relacionar las tablas así es imprescindible para luego poder obtener los informes, las consultas y los formularios correctamente. Entonces, no vamos a meter desde aquí los datos de la tabla alquileres. Eso lo haremos utilizando los formularios, ¿vale? En el siguiente vídeo. Cualquier duda, como siempre, no dudéis en preguntar. Un saludo.